Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. 6:40 en punto de la mañana y hoy nos despertamos con la siguiente noticia. El presupuesto del municipio de Panamá de 2022 contempla un aumento de 18.1 millones para funcionamiento respecto a lo asignado en el 2021. Ayer, en la presentación de este presupuesto ante la Comisión de Hacienda, a algunos ediles les llamó la atención el incremento en consultorías y en personal transitorio. También, al mismo tiempo que se conoce esta información desde hace unos días, Alexandra, circula en redes una especie de llamado de atención sobre la realización de audiencias públicas mal llevadas. Incluso nuestro siguiente invitado colgaba en su cuenta de Twitter hace un par de días también sobre el presupuesto municipal de 2022 es de 330 millones de dólares. Por eso de repente, dice el tuit, se empezaron a hacer todas estas audiencias públicas de un día para otro. Y también, por supuesto, nuestro siguiente invitado ha cuestionado este escandaloso incremento en el presupuesto municipal en momentos en que el país atraviesa una crisis profunda a nivel económico. Hoy viernes justamente hemos invitado a Luis Pinedo. Él está vinculado a estos movimientos, Alexandra, movimientos ciudadanos que buscan despertar conciencia sobre estos temas que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Luis, muy buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese llamado de atención que hacen ustedes a través de redes sociales a esto de las audiencias públicas que se están llevando a cabo, quizás a espaldas de lo que muchos nosotros ni siquiera sabemos? Y por otro lado, ¿cuál es la reacción de ustedes ante este incremento significativo en el presupuesto municipal? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, placer estar con ustedes. Mira, yo estaría más escandalizado por los ediles completos. Importantes para decidir los proyectos en su comunidad. Primero es la consulta ciudadana, donde yo como ciudadano le digo a mis representantes cuáles son mis necesidades. Segundo es la audiencia pública, donde yo voto por las soluciones. Y tercero es el presupuesto participativo, donde yo participo con mi autoridad para confeccionar. Esto lo dice la ley, no es una tesis de la ciudadanía, ni una tesis porque queremos que el ciudadano participe, es que la ley de descentralización dice eso. Esa es la razón por la cual hace unos años, ustedes se acordarán, la ciudadanía le pudo ganar al alcalde actual una demanda civil en la cual se detenía el presupuesto para confeccionar la playa. No es que estábamos en contra de la playa, es que estábamos en contra de que se violaran nuestros derechos de participar, y vuelve a ocurrir, y ahora vuelve a ocurrir por el triple de lo que costaba la playa, 330 millones de dólares. Así que yo le preguntaría a los 26 representantes por qué no se escandalizan de no llevar o de no participar o de no crear la verdadera participación ciudadana en sus corregimientos, todos los 26. Luis, a mí me preocupa precisamente ese punto que dices, porque por años en este país se peleó por la descentralización y que los municipios tuvieran más autonomía para hacer las obras que beneficiaban a la comunidad. Y en principio eso suena muy bien, pero yo no sé si hemos ido de Guatemala a Guatepeor. Y como bien dices, ese consejo municipal que debe ser el que supervisa o el que acompaña o el que defiende a las comunidades, mira para otro lado. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el municipio de Panamá? Porque estamos hablando de presupuestos millonarios. Alexandra, Mirna, el problema no es la ley de descentralización. La ley de descentralización de Panamá es de las mejores de Latinoamérica. Está explícitamente escrita para aunar la participación del ciudadano. El problema, ¿cuál es? Los gobernantes que tenemos.
alcaldes faraónicos que creen que crear un megaproyecto va a dejar su nombre en alto, y lo que han hecho es dejar comunidades en el abandono. Pedregal, Las Garzas, Pacora, les mienten con audiencias públicas falsas totalmente para crear proyectos en el centro de la ciudad año tras año, quinquenio tras quinquenio. La descentralización no es el problema son los representantes y alcaldes que tenemos. Ese es el problema, no le demos vuelta. El problema es que hay que tener mejores representantes y mejores alcaldes que entiendan el poder de la descentralización. ¿Cuál es el poder? Que tú en tu comunidad decidas cuál es tu problema y cuáles son las mejores soluciones para que tengas escuela, para que tengas agua, para que tengas dignidad de vida. Ahora, ustedes cuestionan, Luis, también, bueno, el tema del presupuesto, dice usted que no debe ser tan escandaloso, pero lo es, 330 millones de dólares. Pero entonces, ustedes vinculan esto también a estas audiencias públicas que se empezaron a realizar de un día para otro. ¿Estas audiencias públicas de qué tratan? ¿De qué van? Sí, claro, que no se entienda que no es escandaloso, es súper escandaloso, es un presupuesto mega millonario. A mí no me preocupa que sea en momento de pandemia, me preocupa nuevamente es que no va a terminar solucionando a las comunidades. Por ejemplo, nosotros participamos en Betania, y en Betania, sacando un cálculo rápido, le deben tocar unos 6 millones de dólares de ese presupuesto. Y los dos proyectos que presentaron fue el arreglo de una piscina y el arreglo de un CEDIS, de un con 6 millones, con 6 millones el arreglo de una piscina. Tú me dices a mí que 6.3 millones, que es lo mínimo que le debería tocar a Betania en el cumplimiento de la ley, es para arreglar una piscina y para arreglar un CEDIS. Claro que no, pero la respuesta ¿cuál es? La respuesta es que le doy a Betania 1 millón porque yo quiero hacer un mercado del marisco de 50 millones. Le doy a Pacora medio millón porque yo quiero hacer un supermercado del marisco, o quiero hacer en la Vía España. ¿Y qué pasa? Las comunidades siguen en el abandono que tienen hace años. Luis, pero sí tiene que ver que estemos en pandemia, porque estamos en momentos históricos en donde el Estado se ha ido endeudando y endeudando y endeudando una vez más, y que ese dinero no vaya para obras que, como bien dices, benefician a la comunidad y al mismo tiempo generan empleo, sino que va para consultorías, planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no beneficia en nada a la mayoría de la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está ese plan de austeridad y solidaridad? Si los 330 millones fueran realmente a las obras, ¿qué ocurre? Hay movimiento, hay dinamismo económico, hay gente trabajando, hay soluciones, hay comunidades avanzando integralmente. Entonces, si fuera realmente utilizado como dice la ley y con la voluntad que debe tener un buen político, no hubiera problema aunque fuera en la mitad de la pandemia. El problema es que no se va a utilizar de esa forma porque ya está escrito. Las audiencias públicas dicen puntualmente en qué. A ver, no quiero criticar los proyectos. ¿Se necesita arreglar la piscina? Sí, pero la piscina no puede costar 6.3 millones de dólares. Es imposible. Entonces, el problema es que nos va a causar más deterioro en las comunidades y el endeudamiento abismal que tú mencionas. Luis, ayúdame a entender un poco estas cifras, porque ustedes hablan de 330 millones de dólares. Sin embargo, la información que nosotros tenemos acá es que contempla un aumento del presupuesto del municipio de 18 millones para funcionamiento. Explíqueme bien esas cifras, porque hay como un vacío ahí. De los 330 millones, supongamos que el 50% debe ir para obras públicas, son como 165 millones de dólares, y el otro va para funcionamiento que se llama rentas y gastos, que es la planilla, la consultoría, el viático, todos los emolumentos que tienen los representantes y los alcaldes, que en ese, ojo, que quede muy claro, el ciudadano no tiene ni voz ni voto. El ciudadano tiene voz y voto en los 165 millones de las obras públicas. Bien, ahora, estas consultorías, ¿qué informes tienen ustedes? ¿Estas consultorías de qué van? ¿De qué tratan? O sea, ¿en qué están basadas? No, realmente no tenemos el informe porque no lo tiene nadie de la prensa, no lo tiene nadie del ciudadano, porque la transparencia y el acceso a la información en este país y en esta alcaldía y con los representantes es nulo. La palabra consultoría para ellos es suficiente y jamás vamos a encontrar la información, ni antes ni después que gasten ese dinero, porque no es una inversión, es un gasto. ¿Y qué está pasando en el Consejo Municipal?
¿Y qué rol está jugando el Consejo Municipal? Bueno, para mí, nulo. Una oposición que solamente dicta o dice 3, 4 palabras en contra. Podrán votar en contra, sí, pero yo lo veo cobrando los mismos viáticos que los representantes del gobierno. Por otro lado, olvidémonos de oposición y de gobierno. Los representantes simplemente se han resignado a recibir lo que el alcalde les dé. En el periodo anterior, en este, y pareciera que si no buscamos nuevamente representantes y alcaldes con el profesionalismo que la descentralización requiere, van a pasar muchos años más sin que nos descentralicemos y las comunidades en el abandono. Luis, ¿y qué nos queda como ciudadanos? ¿Qué acciones podemos tomar? Porque para las próximas elecciones todavía falta mucho y el panorama tampoco es que... Lo que pasa es que también ellos... es alentador, ¿no? También Luis está liderando, pienso yo, Luis, un movimiento interesante, un movimiento ciudadano que está respaldado por otros más, donde ustedes están buscando impugnar firmas para impugnar esas audiencias públicas mal llevadas. ¿Qué camino seguir? Por eso le pregunto ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer más allá de quejarnos en redes sociales y dar entrevistas y nosotros comentarlo aquí en los medios? Bueno, sin duda que nosotros como grupo, como ciudadanos, Consulta Ciudadana ya logró en algún momento impugnar un presupuesto que tenía que ver con la playa, como mencioné al principio de la entrevista. Por otro lado, vamos a impugnar las audiencias públicas porque hay forma de impugnar esta audiencia pública todas. Y por otro lado, ojo con esto, oídos ciudadanos que me están escuchando, todos los ciudadanos tienen derecho a crear comité de auditoría social en sus comunidades para fiscalizar las obras. Si usted quiere saber cómo se hace, contáctenos por redes sociales, búsquenos que nosotros le explicamos desde Boca del Toro a Darién cómo hacer comité de auditoría social y fiscalizar esa reparación de la piscina de Betania o cualquier obra de su comunidad. Es decir, ustedes van a impugnar ese presupuesto que se presente. Ustedes mencionan en sus redes sociales incluso que y cito, la desesperación de ponerle las garras encima al erario público es enorme. Seamos valientes, la ley nos ampara. Y ustedes comparten, hay un número telefónico que después, si quieres, compartimos a través de tus redes. ¿Ustedes van a impugnar ese presupuesto? Vamos a impugnar las audiencias públicas. Vamos a impugnar el proceso. Porque el problema, te voy a explicar en pocas palabras cuál es. Hoy te puede gustar el proyecto. Hoy me gusta mucho que reparen la piscina de mi comunidad. Pero ¿qué pasa si el próximo año el proyecto no te gusta o no te conviene? Tú al principio dijiste que sí y ahora dices que no. Por eso no es impugnar el presupuesto, es impugnar el proceso, porque el voz y voto del ciudadano se debe respetar siempre, me guste o no me guste los proyectos de mi comunidad. Y ya, sí. No, ¿cómo se debe hacer? Porque has reiterado varias veces de que se está haciendo mal el proceso de consulta pública, pero ¿cuál es el mecanismo entonces que se debería utilizar y que no se está haciendo? Primero, llamar a la consulta ciudadana, donde se le pregunta al ciudadano cuáles son sus necesidades. Segundo, llamar a la audiencia pública, donde se le pide el voto al ciudadano para decidir las soluciones que se haya propuesto por parte de la autoridad. Y tercero, el presupuesto participativo, donde todos, autoridades, expertos y ciudadanos, construimos esa solución. Y cuarto, la cereza del pastel, lo que dije hace un ratito, crear los comités de auditoría social para fiscalizar esas obras que hayamos construido entre todos. ¿Quiénes tienen que formar ese comité? 5 personas de la comunidad hacen una carta, ponen su nombre y su cédula, la entregan en ANTAI y escúchese bien, tienen los mismos derechos que la Contraloría General de la República para fiscalizar obras, pedir factura, ver el tiempo, ver los materiales, todo lo que la Contraloría hace lo puede hacer un comité de auditoría social creado por 5 ciudadanos que tienen que vivir en la comunidad. ¿Alguno de esos comités está funcionando en el país o en ningún lugar del país eso ha funcionado? O sea, ¿cuán grave es la situación? Sí, hay varios comités. Debo constatar que algunos de los comités, inclusive creados por las autoridades para que no los fiscalicen, pero también hay comités de auditoría social creados por ciudadanos muy conscientes de fiscalizar obras, claro que sí.
Y es interesante, Luis, estamos conversando con Luis Pinedo, que ha levantado su voz y creando una conciencia ciudadana sobre lo que está ocurriendo actualmente con el presupuesto del municipio y otros temas más. Pero una pregunta interesante que se hacía usted en redes es, ¿dónde están los representantes de la oposición para que levanten su voz en contra de cómo están matando nuestra participación ciudadana? ¿Dónde están? Bueno, ayer vi a dos de ellos en una entrevista. Nuevamente, ¿no? Pidieron saber de la consultoría y de las planillas. Yo les respondería lo primero a todos, no solo a los de oposición, a todos. Antes de fiscalizar planillas y preguntarse por consultoría, yo les preguntaría si ya renunciaron a ese viático escandaloso y movilización que tienen. Si no renuncias a eso, no preguntes por la planilla porque eres parte del problema. Y segundo, yo estaría muy escandalizado, como lo estoy, por haber cercenado la participación ciudadana en mi corregimiento. Crear juntas de desarrollo local a la brevedad, llamar a audiencias públicas es matar la descentralización. Mira la pregunta que tú me hiciste hace un rato. ¿Qué está pasando con la descentralización? Nos dijeron que era lo máximo, pero nos está costando mucho. Esa es la percepción del ciudadano de la ley más importante que este país tiene. Bueno, Alexandra, yo creo que con esto pues nos quedamos, Me queda Luis. una Sí. sola pregunta más. ¿Y qué pasa con esas consultas ciudadanas que convocan en horas laborables y que hacen difícil que la comunidad pueda participar? ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, es que tú acabas de dar la pregunta que nos da el pie para impugnar tanto consultas ciudadanas como audiencias públicas llenas de ilegalidades que se han realizado. No puedes hacer una audiencia pública, una consulta a las 9 de la mañana, porque la gente trabaja. No puedes solo hacer una. Imagínate, ¿cuántos habitantes tiene Betania? 50,000. Y tú llamaste a 100 personas para votar por una piscina, que tú llevaste, que no nos dijiste el precio, que no dijiste absolutamente nada más que presentaste un PowerPoint de un agua, y tú quieres que 100 personas decidan por 50,000 en horas laborables, una sola para 50,000 personas. Todo tiene vicios de ilegalidad, todo incumple lo que la ley dice, por ende, las vamos a impugnar. Bueno, creo que nos vamos a quedar con eso de que todo tiene vicio de ilegalidad. Luis Pinedo, gracias. Y gracias también por estar pendiente de la comunidad. Y más adelante vamos a conversar también sobre un problema más o menos parecido. Tiene que ver con los residentes del corregimiento de San Francisco, que como bien sabe usted, también se enfrentan a una pesadilla diaria. Pesadilla total. ¿Verdad? También estás bien familiarizado con el tema, ¿no? Total. La convivencia comunitaria tiene que ser de todos. Aquí ya no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver la autoridad, pero nosotros como ciudadanos y como empresarios tenemos que convivir. Yo no puedo poner la música a todo volumen y sin importarme el resto, porque nos volvemos parte del problema. Bueno, gracias Luis por estar en Radio Panamá y los micrófonos siempre van a estar abiertos acá para estos reclamos ciudadanos que son muy válidos y que se hacen ver a través de voces como la suya. Gracias por estar acá. Dios le bendiga. Bye. 6:58 minutos. Entrevista de actualidad.